¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, su programa de política con P mayúscula y como de costumbre desde Vino Mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Nosotros los costarricenses somos reconocidos por ese aprecio, por ese amor que le tenemos al cuidado del medio ambiente. Internacionalmente se nos ve así. A lo interno, con mucha frecuencia fallamos en muchos detalles que son importantes, pero no dejamos de ser una bandera a nivel internacional sobre el tema. Hay costarricenses sumamente preparados en el tema del medio ambiente. Aquí tuvimos un programa en donde vimos la encíclica papal que hacía referencia a la importancia del medio ambiente, y hace algunos días tuvimos un programa sobre la felicidad bruta en Costa Rica, que también mostraba que el principal tema es el medio ambiente. Pues sobre el medio ambiente vamos a tener hoy un programa a profundidad. Ya regresamos. Les prometí dos expertos en el tema del medio ambiente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y ellos son Mónica Araya, que ya la tuvimos con nosotros hace algunos meses, quien es economista, doctora en gestión ambiental de la Universidad de Yale y máster en política económica de SIMPE. También es fundadora a nivel nacional y directora ejecutiva de Nivela, que es un grupo internacional con especialistas de América Latina, África y Asia, y de Costa Rica Limpia, que es una iniciativa de un observatorio ciudadano en Costa Rica en desarrollo limpio y calidad de vida. Y además de eso ha sido asesora en organismos internacionales y autora de varios artículos. El otro que nos acompaña es Carlos Manuel Rodríguez Echandi. Carlos Manuel lo recordarán ustedes como ministro nuestro en medio ambiente, abogado especialista en políticas y legislación ambiental, vicepresidente de conservación ambiental, experto en políticas ambientales internacional y exdirector de parques nacionales. También hoy en día en varios organismos de negociación internacional sobre el medio ambiente. A ambos, después de ese largo preámbulo curricular, bienvenidos a Noches sin Tregua. Buenas noches. Gracias. Les invito a brindar por nosotros, por los televidentes y por nuestro país. Salud. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Y eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vino Mundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Restaurante Doménico,
un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Yo quisiera arrancar con una pregunta cajonera, desde la perspectiva de que es transversal el medio ambiente en las políticas públicas y por qué es importante cuidar el medio ambiente. Las mujeres primero. Es muy claro que el tema ambiental, como se le conoce, en realidad es un tema, para mi forma de verlo, de calidad de vida. Si nosotros queremos realmente tener un país con calidad de vida, eso significa un país con aire limpio, eso significa un país donde el agua no nos enferme, también significa un país donde uno pueda ir de AVE, que uno pueda ir, por ejemplo, de Cartago a Heredia sin dejar 3 horas de la vida de uno en una presa, con ruido. Entonces, a mí me parece que cada vez más hay que insistir en que no es que se trata de hablar del tema ambiental allá, separado, en los bosques, sino más bien incorporar todo eso en la ecuación, en el desarrollo y sobre todo en el tema de economía. Yo por lo general me concentro más en el tema urbano porque vivimos en ciudad, es un continente urbano, es un país cada vez más urbanizado. Sin embargo, también hay toda una dimensión alrededor de la naturaleza, en los bosques, en el mar, en los ríos, que también tiene un lado muy fuerte desde el punto de vista de el capital natural que necesitamos para crecer, pero también para el bienestar de la gente, ¿verdad? Para eso trajimos a Carlos, que Carlos es el experto en bosques y vos en urbano, que ambos son complemento. Bueno, yo creo, don Claudio, primero buenas noches, Mónica. 2 cosas para mí son relevantes al comentar sobre el porqué de proteger la naturaleza. Uno es de tipo axiológico, de valores y de principios. La naturaleza es un recurso que debe estar centrado en la escala de valores de los ciudadanos y así como lo están centrados una serie de otros valores sociales como los derechos humanos, la democracia, la libertad. La naturaleza debe estar también reconocida desde el punto de vista de los valores y los principios y la responsabilidad con que debemos usar la naturaleza. Es algo que nos ha sido heredado, es producto de una evolución natural del planeta y que por lo tanto tenemos que respetarla y usarla racionalmente. Entonces creo yo que eso es muy importante desde el punto de vista de los principios y de los valores. La naturaleza es tan importante como los valores culturales de identidad de una nación y en ese sentido el esfuerzo importante de poder posicionar la naturaleza como un valor importante dentro de la escala social. Hay contradicciones que se le dan a uno en la vida, algo que me pasa a mí con mucha frecuencia. Nos dicen que el aire acondicionado de los automóviles daña el medio ambiente, pero resulta que ahora que veo yo a Mónica, yo pongo el aire acondicionado y cierro las ventanas para no oír el ruido de los automóviles, de los buses, de los trailers. Y eso me da paz y salud. Y oía un día de estos, o leía más bien en la encíclica del Papa, decir que ya habíamos tocado el tope de los límites, de los daños que le hemos provocado al cambio climático.
ese calor que sentimos con frecuencia, Mónica, esa insatisfacción por la red vial, por los ruidos que hay. Todo eso es parte del medio ambiente. Nosotros los costarricenses, hace 15 días que tuve aquí el estudio interno bruto de la felicidad en Costa Rica, un estudio que se hizo acá, sacaba como conclusión de que lo que nos hace más felices, tenemos un 85.5 de felicidad, y lo que superaba el 85.5 en un 92, si no mal recuerdo, era el medio ambiente. Pero no hay una contradicción entre lo que sentimos, lo que percibimos y lo que realmente somos. Bueno, yo pienso que algo muy característico de Costa Rica es que al menos hay toda una generación que nació escuchando que teníamos suerte, que habíamos nacido en un país sin ejército y que habíamos nacido en un país muy rico en biodiversidad. O sea, eso está muy grabado en el chip, ¿verdad? Si es en el app, las apps que tenemos, ¿verdad? Entonces, algo que ha sido interesante es que efectivamente, si usted hace una encuesta, y de hecho el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una encuesta, y un porcentaje muy alto de costarricenses, usted les pregunta, ¿el medio ambiente es importante? Claro, y hay que protegerlo, claro. ¿Y usted quiere que el gobierno haga más? ¿El gobierno haga más? Sí, claro. Entonces, ¿pero será una etiqueta o el ciudadano se comportará con esa responsabilidad, claro, de ese discurso? Yo pienso que por eso hay que ir por partes. Yo pienso que el punto de partida es muy positivo, porque yo sí he estado en ambientes y en países donde todavía está la noción muy de siglo pasado de que el objetivo es el desarrollo, crecer a cualquier precio, y que la naturaleza va a tener que ser inevitablemente dañada. Entonces yo siento que el punto de partida, instinto tico, es no, hay que protegerla, ¿verdad? Entonces el punto de partida yo pienso que es positivo, y tal vez ahí sería bueno escuchar de Carlos. Yo creo que en cuanto a esa inconsistencia, incoherencia, es evidente que existe, pero es en gran medida por falta de información del ciudadano, del impacto que genera sus hábitos de consumo y producción. Por ejemplo, yo no veo a un costarricense entrando a un parque nacional o cortando un árbol, o permitiendo que en el parque del vecindario se corten los árboles. Ahí yo no veo a ningún costarricense, porque ellos ven claramente el impacto que genera. Pero yo no veo a un costarricense dejando de consumir camarones, porque él entiende que la pesca de arrastre para pescar el camarón tiene un altísimo impacto en la fauna marina. Yo no veo a un costarricense dejando de consumir galletas que se producen con palma de aceite, siendo la palma de aceite un cultivo, tal vez no en el caso costarricense, pero a nivel mundial, que promueve y fomenta la deforestación. No hay esa claridad del impacto en los patrones de consumo y producción en los costarricenses. Por ejemplo, el consumo de líquidos, sean gaseosas o otros tipos de líquidos, en envases no retornables, en envases desechables. El costarricense todavía no tiene la conexión lógica del consumo de ese bien y la mala disposición que hay de ese producto desecho, que termina o en un lote baldío, o en un río, o termina en el mar. Ese es el siguiente paso, creo yo, porque ya hemos creado, como decía Mónica, una sensibilidad, y hemos educado sobre temas de biodiversidad, sobre temas de bosque, pero hemos pasado a ser una sociedad de arraigo rural a una sociedad urbana muy rápido, sin que el sistema de educación ambiental, ni la institucionalidad, ni las soluciones ambientales se vayan avanzando a la misma velocidad, y todavía ese empate no se está dando. Por eso la inconsistencia. Claro, y lo que yo he aprendido, y sería interesante hablar con otras personas trabajando en temas ciudadanos, es que efectivamente hay un montón de malos hábitos que tenemos, ¿verdad? Y que no tiene ningún sentido negar. Sin embargo, lo que yo he percibido de la gente, por ejemplo, en Costa Rica Limpia tenemos como 35,000 seguidores, y son jóvenes, la mayoría. Son muchachos y muchachas de entre 18 y 26 años, y lo que hay que ayudar es a reimaginar la interacción de la persona con el país y la ciudad. Entonces, por poner un ejemplo, la receta tradicional
verde ha sido decirle a la gente no haga tal cosa, no consuma tal cosa, esto si lo hace es malo para el ambiente. Yo creo que hay que cerrar ese ciclo y decirle a la gente, vea, ese ciclo pasa porque usted se va a sentir mejor si come más sano, usted se va a sentir mejor si usted hace algo que usted sabe que es bueno para usted, bueno para el país, bueno para su familia. Entonces lo que hemos observado es que sí hay, digamos, no sé a nivel rural, pero a nivel urbano ha habido un nacimiento de colectivos ciudadanos urbanos, Chepecletas, Movete por tu Ciudad, el Centro de Sustentabilidad Urbana, la Plataforma Ciudadana de Integración Ciudadana, la PIC, bueno, Costa Rica Limpia, y eso lo que refleja es que los ciudadanos mismos están diciendo, bueno, vayámonos, por ejemplo, vayámonos el domingo a hacer un picnic urbano, que cada uno escoja los ríos, y eso está pasando. O uno ve la Feria Verde, no sé si han tenido la oportunidad de ir de la Feria Verde. Claudio, ¿no ha ido a la Feria Verde? Bueno, no. Vamos a llevarlo no es verde y blanca, Claudio. La Feria Verde es un laboratorio, si ustedes van un sábado está lleno, es comida sana, es un ambiente. Voy a la feria, pero no a esa. Bueno, y ahí ahora crearon una creo que aquí cerca, en el lado de Ciudad Colón, y es literalmente una forma de decirle a la gente, si usted no quiere hacer esto, aquí está una alternativa. Pero entonces yo sí he aprendido que a la gente es muy importante darle opciones, no solamente decirle no haga esto, sino darle una opción que les anime. Entonces, y yo creo que lo que dice Mónica es muy valioso, porque a veces nos sentimos agobiados del reto ambiental urbano. Pero déjenme decirles... Yo sé que más cansa, y ahora lo hablábamos fuera de cámara. Pero déjenme decirles algo. No viene, ¿se acuerdan? Pero déjenme decirles, hace 25 años, cuando yo era un joven universitario muy idealista, súper conservacionista, nuestro reto era parar la deforestación en este país. Y la deforestación era el producto del modelo de desarrollo, era el producto de un sistema agrícola que contribuía en un 30% al PIB. O sea, era algo que consideramos capacidades, y logramos no solamente parar la deforestación, sino duplicar el área de cobertura forestal en estos 25 años. Yo no tengo la menor duda que es exactamente la misma dimensión y el mismo reto que tenemos en lo urbano. Yo no tengo duda que en 25 años vamos a tener ríos, que vamos a tener peces y volvamos a poder bañarnos en esos ríos en las áreas urbanas. Esto va a pasar. Pero va a pasar. Me llama la atención, oyéndolo, les ponía atención cuidadosamente, que en todo lo que ustedes han estado discutiendo no hay una posición ideológica, lo cual me parece sanísimo, porque en muchas ocasiones la discusión alrededor del medio ambiente trata de colocarse, o hay grupos que tratan de raptarlo como una posición ideológica. A mí me gusta mucho leer a Mónica, porque Mónica tiene un gran equilibrio entre, inclusive lo planteas con mucha frecuencia, la importancia de cuidar el medio ambiente sin sacrificar el desarrollo, y que hay posibilidades de hacer eso, y que hay naciones que lo demuestran. Comentanos. Sí, bueno, a mí me pasó como a Carlos Manuel, que empecé en esto muy joven y muy idealista, pero desde el principio entendí que iba a tener más capacidad de aportar, al menos de lo que yo quería hacer estudiando economía. Y entonces, una de las cosas que por ejemplo hice fue, mi primer trabajo fue en Comex, porque yo sabía que era un país pequeño, que teníamos que crecer, que teníamos que abrirnos al mundo, porque cerrándonos no íbamos a poder salir adelante. Ningún país que ha prosperado lo ha hecho cerraditito. Todos los países, incluso los nórdicos, que a veces los vemos como países más... digamos, más distintos o más... Nos vemos lejos porque están muy arriba del globo terráqueo, pero son muy cercanos al intercambio. Abiertísimos son abiertísimos al mundo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que un punto de partida para un país de renta media como nosotros es el tema de las aspiraciones, ¿verdad? Entonces, qué difícil sería que la proposición que uno le haga a la ciudadanía es, qué terrible, ¿verdad? Ya no vamos a poder hacer este montón de cosas y tenemos que siempre estarnos limitando y siempre vamos a tener que estar sintiéndonos culpables. Y entonces, cuando uno estudia la historia y ve los grandes cambios estructurales en positivo, esos cambios surgieron a raíz de inspiración. O sea, yo siempre lo digo, cuando Martin Luther King fue a inspirar, lo que dijo fue, tengo un sueño.
No fue y dijo, tengo una pesadilla, dijo un sueño. Entonces, así como... A lo mejor y la propuesta tenía solo el sueño. Sí, el sueño. Y la propuesta había que armarla entonces por entre ejemplo, todos. yo estoy convencida, y al menos eso es como lo veo yo, puede ser que otras personas lo vean diferente y hay que respetarlo, pero digamos, a mí se me hace mucho más interesante ir a un grupo de jóvenes con ganas de hacer cosas y animarlos y decirles, vamos a tener una GAM donde nos vamos a poder bañar en los ríos y no van a oler y vamos a poder hacerlo porque hay países que lo han hecho. ¿Y es posible eso? Yo estoy convencida que sí, Pero el Papa decía que era irreversible ese cambio climático. Pero mire, está equivocado. lo que han hecho los países europeos, lo que ha hecho Estados Unidos, ¿por qué no? Lo que ha hecho Estados Unidos pasó una norma en los años 60 que el objetivo era volver a hacer los ríos urbanos swimmable and fishable, que se podía pescar y bañar de nuevo. Ese era el criterio. Claro. A eso vamos. Bueno, buenos días, hicimos una Venecia de San José. A eso vamos, y no tengo la menor duda. Pero construyendo lo que decía Claudio, Mónica, y usted me preguntó al principio del programa cuáles eran las dos razones por las cuales yo solo dije la primera, la parte de los valores. La segunda es porque tiene mucho sentido económico y práctico. O sea, no hay país en el mundo que vaya a poder avanzar sostenidamente sin un capital natural que le nutra de servicios ambientales, entiéndase, suelos fértiles, buenas pesquerías, agua pura, aire limpio, biodiversidad. La naturaleza nos da servicios ambientales que son muy valiosos y te voy a dar números para que la gente entienda. Si nosotros quisiéramos producir la misma cantidad de electricidad que producimos en el país con agua que viene de los parques nacionales y de los bosques, importando petróleo, estaríamos pagando $800 millones al año adicionalmente. O sea, ese es el valor de tener esos bosques y esos parques nacionales en términos de electricidad, hidroelectricidad. Este país ha duplicado la cobertura forestal de su territorio a la vez que triplicó el ingreso per cápita. Lo que quiere decir que conservar y proteger ese capital natural no es un freno al desarrollo, que este es el contraargumento que usamos a esos países que Mónica decía, esos países en vías de desarrollo que dicen, bueno, vamos a explotar todos los bosques y todo, y cuando seamos ricos, pues restauraremos. No, es una cosa que es de lógica económica, que es muy pragmático y que Costa Rica ha demostrado. Los parques nacionales no son esos sitios aislados donde no se puede hacer nada ni se produce nada. Ya te dije el tema de hidroelectricidad, pero produce $2.2 billones a la economía local en temas de turismo. Sí, entonces, la naturaleza tiene que estar intrínseca en la agenda de desarrollo. Eso tiene que dejar de ser un temita de conservación y de ser un temita como ha sido el tema de desarrollo social o el tema de pobreza. El tema de pobreza no es un tema de Limas ni de esta otra, es un tema del gobierno central y hacia eso debemos avanzar. Olimpiadas Técnicas INA 2015, la más destacada competencia de innovación y habilidades técnicas en Costa Rica. Más de 10.000 metros cuadrados de campo ferial, más de 30 pruebas, más de una decena de premios internacionales en World Skills, ubicados en cuarto lugar entre todos los países de América. ¿Qué espera? Venga y disfrute de un evento que mueve al país y sorprende al mundo. Entrada y parqueo gratuitos. Patrocinan. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, hoy quiero contarles cómo Copenae ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta a los que les gusta estrenar de vez en cuando. Copenae, impulsores de la felicidad interna bruta.
Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. ¿Y sufren más los pobres con el, bueno, con el deterioro del medio ambiente? Dos puntos para complementar. Hace unos días estuve en un foro de movilidad urbana y ciudadanía organizado por la Embajada de Francia y otras embajadas, porque se celebraba el día del día para andar sin carro, que era una cuestión global. Entonces se hizo en Cartago. Y una persona de la cooperación alemana tenía los números de cuánta pasamos empresas en Costa Rica, los ticos. A ver, ¿cuánto al año? El equivalente de 15 días. O sea, si sumamos las horas que nosotros pasamos empresas. Yo pensaba que era más, te digo la verdad. Sí, puede ser que sea conservador, pero digamos, esos 15 días a mí nadie me los va a devolver, ¿verdad? Esos 15 días son las vacaciones. Esos 15 días significa dolores de cabeza, esos 15 días llegan a quitar productividad y a la vez, no sé si supieron que, por ejemplo, hay películas que se iban a hacer en Costa Rica que ya el director dice no, porque hemos oído que hay un problema de carreteras. Creo que el último fue Spielberg. O sea, tiene un impacto económico no resolver estos problemas de desarrollo sucio. Entonces, para mí, más que un tema ambiental, a mí me gusta mucho el tema del desarrollo limpio, porque la gente puede visualizar cuando algo está sucio y limpio, y por eso, por ejemplo, en Costa Rica Limpia, si ustedes van a la página, tiene color anaranjado, tiene imágenes urbanas, porque también, así como hay que incentivar la parte verde, la parte espiritual, el tema del bosque, también hay que decirle a una persona urbana cómo esa persona puede sentirse a gusto en una ciudad y qué opciones le podemos dar para que su calidad de vida sea alta, sin tener que hacerle una propuesta demasiado idealista que sabemos que en la vida cotidiana no la va a poder aplicar. O la que algunos predican, que yo te lo decía hace como un año en este programa, vivir como Tarzán, con chita a la par y con yen en un árbol, eso es un poco y el gran lo que algunos predican. Claudio y Mónica, es ¿qué pasa? Que los políticos o los procesos de toma de decisión política no han logrado dar el salto de ver el tema ambiental como un tema verde o de los parques nacionales a un tema como Mónica lo explica, porque si usted ve la plataforma política, digamos ahora que estamos en elecciones de alcaldes, o si usted ve el discurso y la parte programática en las campañas y la misma gestión tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, yo me quedo con, la verdad, muy sorprendido de no ver esa visión tan clara en este tema en particular, y sobre todo no entender los beneficios de invertir tempranamente en el proceso en términos de réditos políticos y réditos sociales y económicos. Entonces a mí me da una gran ¿qué diría yo? Un gran pesar. El no ver que, teniendo la capacidad humana que tenemos en el país, el proceso político todavía no tiene tracción en esto, y seguimos viendo en muchos medios políticos, y particularmente a nivel de Consejo de Gobierno, fuerzas políticas que quieren seguir haciendo lo mismo y que consideran que pues este tema es una amenaza a su agenda de desarrollo social, y económico. Lo de los pobres. Sí, yo quería tocar el tema de los pobres. Hay son los que más sufren con el deterioro del medio ambiente. El tema que es muy impactante, yo digamos tengo que dar muchas presentaciones y me gusta dar presentaciones, y por lo general yo trato de, como les mencionaba antes, cuando es un tema de ciudadanía, dar ideas concretas de lo que la gente puede hacer. Sin embargo, yo tuve que dar una charla difícil a periodistas que cubren el tema de seguridad, o sea, en inglés security. Entonces son periodistas que han visto muerte, terrorismo, eran de Reuters y eran en Londres. Y yo dije, yo no voy a ser la persona que venga a dar la charla light, porque como han visto cosas tan fuertes, yo no quería que el tema climático
fuera como la parte del programa de la conferencia donde para relajarse. ¿verdad? Entonces yo me tomé muy en serio el tema de cambio climático como tema de seguridad nacional y empecé a leer mucho más de lo que había leído hasta la fecha sobre la situación centroamericana con los niños de los hijos de la violencia, ¿verdad? Entonces empieza uno a leer que casi 60,000 niños han empezado a irse de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, por condiciones de sequía, por condiciones de violencia, salen de la región y empecé a ver documentales que vuelven un poco al punto de Carlos Manuel. Todo se ve por separado. Los que ven inmigración hablan de inmigración, los que ven tema de niños, los que ven temas de cambio climático, y nadie está haciendo la conexión que algunas de las zonas de donde están saliendo estos niños solos, solitos, y se van hacia el norte, son zonas donde había sequía, la peor sequía. De mayor degradación ambiental. Hay una zona entre Honduras, El Salvador y Guatemala que se llama el Trifinio, donde se ha trabajado por muchos años en temas de productividad agrícola, por la gran erosión y marginación social que hay, y la degradación de los suelos y la poca productividad, el deterioro del ambiente está totalmente relacionado con la migración. Pero digamos, hay una conexión muy clara. O sea, si el capital natural en esa zona fuera abundante y el uso fuera sostenible, muy posiblemente no habría el nivel de migración que habría. Digamos, lo que a mí me impactó mucho al formarme para esta charla fue aprender que estos niños no han creado el problema, porque tienen 8 o 9 años. Las emisiones de Centroamérica juntas, ¿verdad? Si uno las pone en una cajita y pone las emisiones del estado al que iban, que es Texas, solo las emisiones de Texas son 15 veces más que las de Centroamérica. Y estos niños llegaban a Texas, allá les dijeron, ustedes aquí no son bienvenidos, se tienen que ir de vuelta. Y algunos los violan, y bueno, es todo un drama social. Y mi punto es que sí es verdad que cuando hablamos de los pobres que son afectados por el cambio climático, la parte que tal vez es todavía más dura es la parte de los niños, ¿verdad? Los niños pobres son realmente los más afectados por un problema que no crearon. Entonces está ese tema y hay que tratarlo mucho mejor. Pero volviendo a números, en Perú, ¿verdad? Sabemos que Perú hasta hace poco era la economía latinoamericana que estaba creciendo más, ¿verdad? Sí. Perú se disparó y la clase superó a Chile, superó a Brasil, superó a Colombia, y entonces básicamente mucha gente salió de la pobreza en Perú, y eso es algo muy bueno y hay que celebrarlo. Sin embargo, hay gente que está regresando a la pobreza en Perú. Entonces se han hecho estudios para ver por qué están regresando a la pobreza, que es muy triste. Hacer clase media y regresar. Y más de la mitad de las personas que están regresando a la pobreza en Perú es por eventos hidrometeorológicos. O sea, en un fin de semana una familia puede perderlo todo. Entonces, ahí hay un ciclo de construcción de casas, de infraestructura, de sistemas de emergencia que nosotros vamos a tener que abordar en Costa Rica desde un punto de vista de gestión del riesgo, que ya no es un tema, como decir, ambiental, sino es un tema de protección de las ganancias del desarrollo que hemos tenido desde los años 70, que han sido muchas, y que tenemos que aprender a protegerlas, porque un país puede retroceder 10 años, 15 años en un fin de semana. O sea, estas lluvias que vimos, para mí son, sin ser dramática, a mí no me gusta el ponernos así derrotistas, yo no creo en el derrotismo, entonces no es que uno va a ver estas imágenes y va a entrar en pánico, pero es una llamada de atención para que empecemos a decir cómo hacer con el tema de eventos hidrometeorológicos, climáticos, cómo hacer con eso lo que hicimos con el tema del terremoto. O sea, en Costa Rica asumimos que éramos un país con terremotos y cambiamos los códigos de edificios. Nosotros, vean, otros países como Chile, vean que un terremoto de 8.3 tuvo como 20 muertos. El de Haití fue 7.7 y tuvieron 220,000 país devastado, muertos. por cierto, ecológicamente. Entonces, ¿verdad? eso, y conectando con lo que dice Carlos Manuel, hay un ciclo virtuoso que podríamos crear si logramos salirnos de estas casillas tan rígidas donde pobreza se trata por un lado, ciudadanía y urbanismo por otro, bosques por otro, ¿verdad? No, y se vuelve un círculo vicioso. Veamos el caso de Costa Rica, el tema de pesca y comunidades costeras.
O sea, la pesca ha sido tan irracional a lo largo de los últimos 40 años que el stock, o sea, la cantidad total de peces de interés comercial ha disminuido a tal nivel que hay que parar o tomar medidas drásticas de conservación y restauración de ese recurso. Pero la dependencia económica y social al recurso y sus influencias en los decisores políticos hace que cualquier decisión de poder preservar basado en la mejor información científica caiga. Y tanto es así que las mismas estructuras de decisión y manejo, por ejemplo, Incopesca es una institución que está gobernada por los mismos intereses económicos. Los mismos industriales o los mismos el mismo sector pesquero se autorregula y y maneja el sector, en donde pues vemos ahí lo peor de este círculo vicioso. Entonces vemos un círculo de pobreza y degradación de recursos naturales. Y lo otro es, no solo hay un círculo claro o una relación directa entre degradación ambiental y pobreza, sino también en seguridad nacional. El caso de Siria, yo estaba leyendo a Tom Friedman, un columnista del New York Times, que hablaba de que uno de los disparadores del conflicto bélico en Siria fue una sequía de 3 años seguida, en donde comunidades de pastoreo de cabras y ovejas, que eran casi nómadas en el desierto, por la sequía, tuvieron que emigrar a las ciudades, siendo grupos étnicos marginados política y socialmente, y fueron... Saturan la ciudad, no tienen capacidad de desarrollarse ahí. Como eran marginados políticamente, entraron a las ciudades y eso pues disparó de alguna manera algunos detonantes que generaron el conflicto, y hoy lo vemos como con una gran migración hacia Europa. Y no es de extrañar que en 20 años estemos viendo migraciones muy parecidas directamente generadas por el cambio climático. El tema de agua sin duda va a ser, o los patrones extremos, mucha agua en un lado y poca agua en otro lado. Pero definitivamente hay científicos que nos vienen llamando la atención sobre el tema de seguridad nacional. O sea, el cambio climático va a ser un disparador de conflictos que van a terminar en violencia, y el tema de migración por inmigrantes refugiados de cambio climático. Y eso es algo que ya nos llamó la atención, esto que está pasando. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte, no perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Jade, diseños y soluciones. Nos inspiramos en los colores de la vida. Diseño gráfico, diseño web, diseño editorial. Para más información puede llamar al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Jade,
diseños y soluciones. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Cuando en los años finales de los 80, principios de los 90 se empieza a gestar a nivel mundial toda una normativa para el cuidado del cambio climático, he leído que nosotros estábamos muy actualizados, que tuvimos que hacer muy poco para ajustarnos a esas normas. Hoy por hoy no estamos así, yo siento que nos hemos ido quedando. ¿Estoy equivocado, Mónica, o el mundo está girando a una velocidad más grande en la preocupación por el cambio climático y nosotros nos hemos ido quedando? Todavía en estos días oí al ministro actual hablar de que en el 2021 íbamos a estar libres de carbono. Eso yo, por lo que entiendo, había sido una fecha que se había casi que obligado porque coincidía con el bicentenario de la independencia de Costa Rica, más que en una realidad enfocada en el trabajo de buscar ser libres de carbono. Bueno, eso es un bonito tema. Sí, sí, vamos a, como yo digo, vamos por partes. Yo pienso que en este momento, en el 2015, el tema de cambio climático se volvió un tema global por varios factores, ¿verdad? A nivel, digamos, más tangible, ya cuando uno ve a un papa hablando de cambio climático en el Congreso de Estados Unidos, algo pasó en la sociedad de este siglo que no pasaba en la del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, vemos esto, vemos que Shell, que hace un año decía, entrar al Ártico era inevitable, no me hablen de no entrar porque hay que entrar, y ahora dijeron que se tenían que quitar, que tenían que cambiar los planes. Algo está pasando en la sociedad. Cuando uno ve, por ejemplo, que los países africanos empiezan a poner planes climáticos que antes no tenían, vemos a Colombia hacer indicadores para ver si se están adaptando a los impactos que antes no lo hacían, algo está pasando. Entonces, lo que es un hecho innegable es que el cambio climático sí se ha convertido en un tema, no solo a nivel de estas conversaciones que a veces parecen abstractas, sino a nivel de política doméstica. Lo que ha pasado allá afuera, en otras latitudes, es que cuando estos países empezaron a despertarse ante la realidad de un tema que les asustaba por sus impactos, justamente era en la coyuntura en que el tema en Costa Rica entró, como decirlo, no en un estancamiento, porque sí han habido avances, pero irónicamente los tiempos se nos desacomodaron, porque digamos, para ponerles un ejemplo, en el año 2007, hace que son 8 años, en las negociaciones del clima, todavía existía una psicología de que solo los países industrializados tenían que tener obligaciones de reducir las emisiones, de descarbonizarse. Y nosotros teníamos de la mentalidad de que los países en desarrollo en África, Asia y América Latina, teníamos que ir creciendo y que íbamos a hacer algunas cosas, pero no era como obligatorio. No era prioridad. No. Entonces, obviamente, en ese momento, cuando Costa Rica dice, no, pero además nosotros queremos voluntariamente ser carbono neutral, obviamente esa psicología fue recibida como, pero ustedes están
locos, o sea, ¿ustedes por qué van a hacer eso? Ustedes no tienen ninguna obligación. Entonces, no se sacrifican. Hace 8 años decir eso le daba a Costa Rica mucho crédito, en el crédito reputacional, porque era realmente una música diferente. Era como un músico que tocaba música y todo el mundo decía, pero ¿qué es esta música tan diferente al resto del concierto? Lo que ha pasado es que a medida que los otros entraron a la orquesta y se empezaron a unir a la orquesta y a afilar y a practicar y a ponerse las pilas y a enamorarse, porque también estos temas requieren un compromiso, ¿verdad? Justamente ese músico que tocaba la música maravillosa desafinó. Tal vez a veces pasa que en los ciclos... Se le olvidaron las notas. Las notas, empezando a practicar, nos la jugamos un poco más y entonces lo que sí empezó a pasar es que de pronto, y pongamos un ejemplo muy, muy concreto, para efectos del mundo al que vamos, sí se le pide ahora a todos los países, todos, usted puede ser Malawi o usted puede ser India o Estados Unidos, usted va a presentar un plan climático. Para que eso funcionara políticamente, se le dijo a los países, usted puede escoger su plan, vea qué bonito, usted mismo escoge su plan. Entonces, por eso es que tiene un acrónimo muy curioso, INDC, que viene del inglés y significa una contribución nacional que es definida por el país y es indicativa. Entonces, esos son los típicos términos de las negociaciones que mejor dejamos de lado para que la gente no apague el tele. No se vayan, esto tiene que ver con la gente común y corriente y todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que al día de hoy, unos 85 países ya presentaron sus planes climáticos. Así es. Sí. Y entonces, uno en la orquesta que yo les decía, todos estos músicos ya presentaron su canción y la canción nuestra no la sacamos en la primera generación de entrega de estos planes. Entonces eso nos da una indicación de tal vez una etapa en la que estamos reacomodándonos, porque si bien es cierto, hemos avanzado mucho en la parte forestal, en el mundo al que pertenece Carlos Manuel, y él ha sido parte de ese avance, es verdad que a la hora de hacer la transición a la parte urbana, a la parte de sistemas de transporte, a la parte de gestión de agua, de residuos, ahí nos quedamos. Éramos director de orquesta sinfónica, según nos dice Mónica. Mira, y resulta que ahora ni guitarra tocamos. Vos nos hablaste del tema Costa Rica y dónde estamos, y creo que es sumamente importante poder aclarar y explicar a los que nos están oyendo y viendo la noche de hoy. El cambio climático es generado por 3 sectores principalmente. Uno es el sector de electricidad, que produce la electricidad con carbono. El segundo es el sector de transportes, que usa combustibles fósiles, gasolina, diésel, aviones, barcos, automóviles. Y el tercero es la deforestación. La deforestación genera carbono. Carbono es uno de los gases de efecto invernadero, pero es el más importante. Costa Rica ha logrado hacer avances fabulosos en 2 de los 3 sectores. No tenemos deforestación, cada vez tenemos más biomasa, más cobertura forestal, eso está fijando carbono, ahí estamos muy bien. La deforestación produce entre el 10 y el 15% de las emisiones mundiales y es tan grande que posiblemente entre los 5 países que más contribuyen al cambio climático están Brasil e Indonesia, y lo contribuyen no porque tienen una industria muy grande, sino por su deforestación. Entonces la deforestación es alta. En el sector eléctrico producimos 95 a 98% de nuestra electricidad con fuentes renovables, por lo tanto no estamos contribuyendo al ambiente. Entonces estamos muy bien en 2 de 3. El gran problema es que lo que hemos hecho en esos sectores no obedece a una política de país sobre cambio climático, no tenemos un marco jurídico sobre cambio climático, no tenemos un marco de incentivos. ¿Cómo vamos ¿cómo vamos a hacer una transición bajo esquemas voluntarios porque el empresario cree que eso le va a dar más rédito? No, hay que hacer toda una inversión en política pública, un desarrollo de política pública que pueda generar ese cambio. Y ahí la inconsistencia
como decía Mónica en su analogía, ahí es donde empezamos a desafinar. De que tenemos gobiernos que se comprometen a cosas que o no tienen sentido o son mucho o van mucho más allá de nuestras capacidades. Y en eso es urgente que el país sea más coherente políticamente y que en política exterior el tema de cambio climático sea algo que sea consistente a lo largo del tiempo y de los cambios de gobierno. Yo no veo un ejemplo que el tema de desarmamento o de pacificación o el tema de paz cambie en su política exterior en Costa Rica cuando cambien los gobiernos. Yo no veo que el tema de derechos humanos, el tema de democracia cambie con los cambios de gobierno. Pero el tema de cambio climático está muy manoseado. Está tal vez falta de un proceso donde se defina una política de Estado. Pero ya se nos va casi el tiempo y ustedes dos andan dando cátedra a nivel mundial sobre estos temas, amparados también mucho en el prestigio que tiene nuestro país y en el conocimiento de ustedes. ¿Cómo lograr hacer una economía circular de producción en donde el medio ambiente sea entendido, como lo planteaban ustedes, no solamente como ese lindo lugar para vivir, porque se respira sanamente, se vive sanamente, sino porque también hay posibilidades de crecimiento económico? Yo estoy convencida que para llegar a la nueva frontera nosotros tenemos que hacer un salto en la conversación y decir, ya esto superó la conversación estrictamente hablando de un Ministerio de Ambiente. O sea, ya estos temas de los que estamos hablando no son solamente un tema de hacer política en el MINAE, esto es un tema de infraestructura, y yo sé que la gente dice infraestructura, pero eso es carretera. No, estoy hablando de esa columna vertebral del país, de tener la capacidad de decir dónde vamos a estar en el año 2030 y qué torta si nosotros construimos un país que no nos sirve en el 2030. Entonces, eso tiene muchas vertientes, obviamente puertos, obviamente la parte de cómo transportar mercancías, pero a nivel político yo siento que lo que puede encender la chispa es un proyecto de transformación urbana a nivel de transporte, algo que visualmente le comunique a la población, estamos entrando en una etapa nueva de modernización, porque eso tiene que ser articulado como modernización. En el lado mío, que es urbano, yo estoy convencida que la inversión público y privada en transporte limpio, digno, público, para que la gente pueda dejar el carro y se pueda montar en un tren y que ese tren pueda llegar en bus, para que si hay gente viendo el programa y es del busero, los buceros pueden ser parte de la solución. Entonces, para mí lo que está pendiente es hacer la conexión con nuestros planes de infraestructura y para digamos, conectar esto con el sector empresarial. A mí me encantaría poder trabajar más con personas del sector del turismo, porque nosotros vivimos del turismo en buena parte y necesitamos ver cómo esas inversiones en infraestructura, por ejemplo, urbana, se traducen en beneficios para la ciudadanía, quitar presas, mejorar la calidad de aire, calidad de vida, pero a la vez es competitividad, porque permitirán traer más turismo, que no van a escribir estos tipos de comentarios de que fui a Costa Rica y me quedé 4 horas en una presa y fue un desastre, ¿verdad? Entonces hay mucho que ganar. Carlos. La transición del sistema económico neoclásico a una economía verde requiere de 4 o 5 cosas. Uno, lo que Mónico decía, una transformación institucional donde tengamos un subsector ambiente que reúne a esas 8 o 10 instituciones que tienen responsabilidades ambientales en el país, planifiquen y ejecuten. En este país el 50% de las responsabilidades ambientales asignadas por ley le corresponde al MINAE y lo hace más o menos bien, pero el otro 50% le corresponde a 9 o 8 instituciones que lo hacen muy mal. Ese es el primer punto. El segundo punto es la valorización del capital natural. Nosotros hacemos a través del PIB y las cuentas nacionales una medición de la salud de la economía y un estado financiera de la economía, pero a eso no le reflejamos lo que perdemos en el capital natural en cuanto a emisiones de carbono, contaminación de suelos, pérdida de bosques. Entonces las cuentas nacionales
que es el instrumento que usamos para medir el rendimiento, el comportamiento de la economía, es algo que tenemos que cambiar. Según una reforma del sistema tributario, el sistema tributario tiene que reflejar todas aquellas externalidades negativas que generamos. Eso es, todos los costos ambientales que se generen tienen que ser grabados. No puede ser que solo grabemos las cosas. Entonces, hay una reforma y después el cuarto es un sistema de incentivos, un programa de incentivos que podamos incentivar todas aquellas cosas positivas y podamos revertir los incentivos perversos. Tenemos una gran cantidad de incentivos que generan un alto costo ambiental, que lo que hacemos es socializarlo o lo estamos traspasando. Por ejemplo, el subsidio a los combustibles al sector pesca, eso no puede seguir siendo así. Hay que ayudar al pescador a hacerlo de otra manera. Miren, yo creo que hemos tenido una lección magistral, como pocas veces me quedo callado yo en el programa. Ha sido un placer tenerlos a ambos acá. Definitivamente da gusto saber que tenemos profesionales de la talla de ustedes y que muchas cosas de las que no se hacen en el país no es por falta de capacidad y material humano, es por falta de una decisión política que contemple la importancia de estos temas. A usted agradecerle la presencia en este programa, su programa de política con P mayúscula. Les recuerdo, mañana se va a repetir a las 6 de la mañana y 2 de la tarde, el miércoles en YouTube, y de hoy en 8 días usted no puede faltar a Noche Sin Tregua. Un abrazo a la distancia.